Bienvenidos al universo amarillo. Yo soy el oso orgulloso. Estas cosas pasan de vez en cuando. Y cuando pasan hay que tener gratitud. Gratitud que ojalá y podamos contagiarla a todas las personas a las que les vamos a regalar el libro. Porque supongo que ustedes ya lo tienen. Pero si no lo tienen, hoy van a comprar dos. Uno para consumo personal y el otro para regalarlo. Y a la persona a la que se lo regalan hay que contagiar el tono de la gratitud, por un lado extraliterario y luego literario. La parte extraliteraria es que Lucía se ganó el nombre de la sonrisa de México porque pasó por uno de los momentos más terroríficos por los que puede pasar cualquier ser humano, y que es que quedó atrapada en un terremoto en el que perdieron la vida muchísimos mexicanos, el mismo día en que años antes habían perdido la vida otro tanto de mexicanos. Tantos que ni se sabe en realidad cuántos fueron. Y durante las horas que estuvo ella atrapada en los escombros, no sé si en la más profunda de las oscuridades, logró detectar la luminosa inteligencia y maravillosa imaginación que tiene en su alma esta mujer. Se mantuvo con vida gracias a ella misma, gracias a que estuvo en conversación con otro compañero del lugar de trabajo que se desplomó. Y yo creo que eso es parte del encanto que tiene el ya haber materializado un libro que ahora voy a decir mi gratitud para la parte literaria. Este libro está extraordinariamente bien escrito. Yo lo conocí en archivos de solo letras. Después me enteré que alguien lo iba a ilustrar. Y ahí siempre me pasa lo mismo, que es que yo ya me había imaginado a mí mismo como personaje del libro, y entonces dije, ¿quién me va a dibujar a mí? ¿Cómo va a ser el señor Sol si yo ya me lo imaginé como un amigo mío que se parece al Sol y se sigue pareciendo al Sol? Entonces, cuando me enseñó las primeras muestras, fui muy honesto y te dije, wow, no me imaginé que fueran así, pero son tal cual los imaginé. Entonces, lo volví a leer. De hecho, lo he leído ya 17 veces. 17. Es más, ya no te voy a volver a leer. Ya con la presentación de hoy, lo voy a volver a leer cada vez que pueda, porque es una historia maravillosa que me confirma, le pido perdón aquí a los menores de edad, no existe la literatura para niños. La literatura es una. A mí una maestra me dijo que La Isla del Tesoro pues es una gran novela para niños. Dije, ¿ya la leyó? Porque le vendría bien leerla a cualquier edad. Este es un libro para regalar a niños de todas las edades. Y lo que se me ocurría es que la presentación sea una conversación para contestarte por fin, después de tantas cancelaciones y preguntas. La presentación de un libro suele ser muy aburrida. La presentación de un libro, el autor invita de preferencia a un amigo para que hable bien del libro, pero que escriba un rollo que la verdad pues, es mejor que lo fotocopie y que lo reparta, y entonces ya no tenemos por qué estar sentados escuchando a un güey diciendo cosas. Luego también la presentación puede servir para invitar a 7 personas y dura 2 horas y media y hay desmayados. Es aburridísimo. Pero la mejor presentación es que alguien que te admire y alguien que te tiene afecto pueda conversar contigo delante
de personas que están aquí llenando el Instituto Cultural de México en España. Y si hubiera chance de meter más personas, hubiéramos metido 5,500 personas. Pero podemos volver a hacer una presentación para cuando salga la nueva edición. Así que, de nuevo, un aplauso para la autora y empieza la conversación. A ver, yo voy a empezar, pero doy chance de que participen ordenadamente. Quienes quieran participar, levantan la mano y me dan un billete de 50 euros y yo veré si les doy la palabra. No se crean, es gratis. Pero primero déjenme empezar. A ver, es muy interesante cuando se presenta un libro que los lectores, tanto menores de edad como todas las edades, se enteren. En primer lugar, que tu felicidad debe de ser plena, porque parece mentira que cuando nos ponemos a escribir, lo que queremos es llegar a esto. Claro. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó el día en que tuve que regalar a todos mis muñecos de peluche. Pero con todos me refiero a más de 50. No te la sabías, ¿eh? Fuerte. A más de 50 peluches que me acompañaron a lo largo de toda mi infancia y que de estas personas que el universo te pone enfrente me dijeron, pues por ahí hay un apego importante, ¿no? Esto ya había sido después del sismo y había estado lidiando con dormir bien, ya no sabía qué hacer de mi vida, porque luego del sismo me entrevistan, y es que yo estaba en el radio, en la televisión, y pues me cambió un poco la vida, ¿no? Y de pronto terminaron las entrevistas, y de pronto uno de los primeros mensajes que a mí me llegan, estando ahí sepultada, es: tú te querías ir a estudiar al extranjero. Y entonces yo me quedé así como, sí, por eso tengo que vivir. Meses después de ser entrevistada, famosa, etcétera, como que volteé a ver la fecha, el reloj, y dije, es momento, ahora sí, de moverme. Y cuando vi a mis hermosos peluches invadiendo mi cuarto, dije, yo no me los puedo llevar. Y una persona en México que aprecio mucho, trabaja en una asociación civil, y le dije, Rosy, ¿tú será que pues, conoces alguna institución donde yo los pueda regalar? Y me dice, bueno, tú tráelos y vemos qué hacemos. Y estaba ahí otra chica, su asistente, y dice, Rosy, Lucy quiere hacer algo especial, pero yo no se lo dije así a Lupita. Se va a despedir de sus peluches, vamos a hacer algo importante. Y el día de la buena voluntad, que no me acuerdo qué día se celebra, pero era antes del Día del Niño, empaqué a todos mis peluches, uno por uno, los metí en una bolsita, los envolvimos y se los llevamos a unos niños en un orfanatorio. ¡Wow! Capítulo 4 de Toy Story. Pero para todo esto me dice Lupita, Lucy, tú que escribes, tú que haces storytelling, cuéntale un cuento a los niños. Pero es como cuando eres escritor, seguro te pasará, y es como, sí, claro, ahorita mismo le escribo. A mí no me pasa eso. Pues a mí sí, y me pareció que era, sí, claro, una historia, después de que esto me está doliendo un montón. A ver, cabe de mencionar que yo lloré 30 días previos a la entrega, ¿no? O sea, los fui a envolver, los fui a entregar, no sé, fue duro ese desapego. Y una noche antes escribí Membrillo el oso amarillo, el primer cuento de esta saga. ¿A mano? A mano. ¿En voz alta? No. ¿Y lo has leído en voz alta? No. Vete ahorita a tu casa, léelo en voz alta. No, sí, mentira, sí lo he leído. Y regresa, sí lo he leído. Regresa cuando hayas hecho sí eso. Lo he leído en voz alta. ¿Sí? No se llamaba Membrillo, pero fue el primer boceto de... ¿Y eso lo leíste, digamos, a los niños que estaban ahí? Porque yo tenía una especie de sentimientos encontrados de que yo no quería que llegaran con el peluche y lo dejaran en su cama. Yo quería que vieran lo especial que eran y cómo se reconocen, porque todos ya leyeron o van a leer el libro,
se reconoce al peluche con la mirada. Y eso era lo que yo les quería decir a los niños. Esto es muy interesante porque normalmente los escritores no ven la reacción del lector. Y uno supone la reacción, ¿no? El problema está en que normalmente la reacción te llega de lejos, te llega por correo electrónico, por teléfono. En mi caso son para insultarme y decirme que la gente está decepcionada. Pero en tu caso, ¿cómo fue la recepción, digamos, de esa primera lectura? Bueno, los niños aplaudieron y dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Es absolutamente cierto. Pero luego les hice preguntas para como reafirmar el conocimiento de dudas que como escritora siempre quedan de ¿habrá entendido este pequeño mensaje? Y todos contestaron al unísono, se reconocen con la mirada. Y bueno, pues yo salí feliz. Y ese primer cuento lo presenté al máster, el que me vine a estudiar después. O sea, el liberarme de todo eso fue el primer paso para decir, aplico para Madrid. Fue un camino de papeles, de visa, de dejar mis cosas, mi casa. Y cuando llego al máster, y la primera noticia es tienen que escribir un trabajo de fin de máster, yo todo mi historia como aspirante a ser escritora había querido escribir mi vida. Y luego pues que sí que tengo material. Y dije, ya mi biografía, ya no quiero escribir de mí, ya estoy fastidiada de este discurso yo. Presento este cuento a un profesor y me dice, yo creo que funciona. Y a partir de ahí agarré la confianza y además se me empezaron a presentar los cuentos que claramente están interrelacionados y otros personajes. La escritora ya eres. O sea, yo hablé hoy con el rey de España, no, más bien con la reina, y me pasó al rey, que no sabe que normalmente hablo con la reina y con otras. Y me dijeron que ya estaba yo autorizado para declararte oficialmente escritora. Y entonces aprovecho para comentarte lo que siempre le digo a lectores y gente que se acerca en la FIL de Guadalajara o cuando doy talleres. Si alguien quiere memorizar esto, les doy permiso, nada más que me dan crédito. Lo que voy a decir es una piedra filosofal. Escribe el que escribe. El que no escribe, no escribe. Pero el que escribe de a de veras, escribe incluso cuando no está escribiendo. Un aplauso, ¿no? Y es tan sabio eso que se aplica a otros verbos. Por ejemplo, amar, oír, comer. ¿Qué significa esto? Tú ya eres una escritora y comparte con este amable grupo de personas que están aquí confirmando. Es un milagro lo que puede hacer un libro. O sea que en un jueves, con la temperatura que hay, con las amenazas de lluvia, con la posibilidad de estar comiendo ahorita palmeras de chocolate hasta hartarnos, que estemos aquí para celebrar esto, es una epifanía. Pero coméntales que no se quedó solamente en esto, porque de aquí ya tienes más proyectos. Correcto. ¿Cómo floreció eso? ¿Fue porque le leíste a los niños? ¿Fue porque te sentiste con alas? ¿Fue porque te está pagando la CIA? Ojalá. Fue para mí muy natural la forma en que se fueron dando los cuentos. Una vez con El oso amarillo, yo sabía que así se llamaría el libro y los personajes se me fueron presentando. Y pese a que pensaba que Membrillo sería uno de los protagonistas, se fueron presentando otros personajes como el perro, Coita Perro, que todo me decía, ¿Coita Perro? Sí, así se llama, Coita Perro. Fue tomando más fuerza y apoderándose como del universo, con elementos muy claros.
Y lo que yo encontré en la literatura infantil, porque yo no sabía que podía escribir literatura infantil, es que me divierto un montón, pero es que me río yo sola. Y reírse uno solo, escribiendo en la computadora, con el ordenador, dije, yo quiero seguir haciendo esto. Por supuesto. Porque no Yo encuentro... me río de mí mismo, que es distinto. También hay que reírse de uno mismo, también lo hago. Y entonces encontré ese proceso tan fascinante que, no sé, al final yo también creo que toda escritura es autobiográfica y parte de un pedazo de tu corazón. Y digamos que el otro tema que me podía y que de alguna forma me anclaba a México es que yo tuve que dejar a mi perra, que era un husky, que es un husky que se llama ¿Y la regalaste también así como los como peluches? Los peluches? No, a ella le busqué un mejor hogar con unos amigos. Pero ¿Y cómo está? Está muy bien, vive en una cafetería, bueno, que luego le fue mal la cafetería por la pandemia. Es el sueño de todo perro. Es el sueño de todo perro. Me aseguró que se quedara pues, en un buen lugar, pero bueno, fue algo que me dolió mucho, yo no me la podía traer aquí. Y entonces empecé a escribir un cuento para ella, pero ese cuento me propuse escribirlo a los pocos días de haber llegado a Madrid, y hasta que decidí, y hasta que sentí que no era posible traérmela, porque había la posibilidad de que al año mis amigos me dijeran, pues ya te la cuidamos un año, ahora es tuya, volviste a México, te la vas a llevar a España, como sea, ¿no? La historia. Y cuando veo que es imposible traerme a Kisha y decido soltarla, salió el cuento Lobito, que está en la segunda saga, que espero, hay una editorial por aquí. Ahora vamos a hablar de la editorial, porque a la editorial hay que combinarlos a que te agarren ya fija. Y yo esperaría que publiquen Lobito, que son 7 cuentos de Lobito, y que entonces empieza a unir el universo. Amarillo es el día, Lobito es la noche. Haces un plan, una ruta, es decir, ¿sabes hacia dónde va el cuento? ¿O empiezas el cuento sin saber exactamente qué final tendrá? Sí, empiezo el cuento sin saber qué final tendrá. Tengo clara los personajes y a lo mejor el conflicto central de ese cuento. Pero algo a mí que me sorprendió con Amarillo y me volvió a pasar con Lobito fue que se empezaron a unir los cuentos y que no están escritos cronológicamente y que va saltando y entonces se van resolviendo cosas. Por ejemplo, en este caso el tema del sol. El cuento del sol revela algo del señor sol, perdón, sí, señor sol. Dilo bien. Señor sol. El cuento del señor sol revela un elemento de transformación que seguirá viéndose, por ejemplo, en Lobito. Lobito, sí me puse a hacer un esquema de todos los personajes y de hechos que quería abordar. Y salieron 7 cuentos y como que creo un poco en los números y dije, no, pero si son 8, yo quiero otra vez que queden 8. Pero no pude. Y vi que había dado de sí la historia y que había cerrado muy, muy, muy redondo. Sí, hay autores hay escritores que llega un momento en que ellos solitos dicen, ya agregarle a esto, ya sería echarlo a perder. Lo digo también porque hay textos, Borges decía que todos los cuentos que escribió, él sabía el final. Es decir, no sabía exactamente cómo empezaba, pero sabía a dónde quería llegar. Y luego hay otros casos en los que te queda clarísimo el principio y te queda muy claro el desenlace, pero en medio no sabes qué pasa. En mi caso, yo tuve una novela que yo la rematé, le puse moño, estaba orgullosísimo, y la leyó uno de mis mejores amigos y me dijo, el final es una mierda. Estás mal de la cabeza. No, el final no es ese. Y entonces el final lo escribió él, de hecho, y le doy crédito. O sea, dije, bueno, pues ya que yo no supe, acábalo tú. ¿A ti no te ha tocado que alguno de tus jóvenes lectores opine de posibles cambios en la trama? Sí, no tan jóvenes, sino que en el máster que estudié de escritura creativa en la Complutense, hicimos un maravilloso grupo, fusionamos América Latina y España,
que éramos muchos latinos, y alguien propuso, hagamos un círculo, un taller, donde tallereamos nuestras propias creaciones. Y a mí esos talleres fueron clave para dar esos pequeños giros y para afinar muchas cosas. Y bueno, un gran amigo que no pudo estar aquí me hizo concebir como la contraparte del Sol, que es la señora Luna, de la siguiente saga, y bueno, para mí fue de gran aportación. ¿Por qué no pudo estar? Bueno, va a ver esto grabado, porque está viajando con su mamá por España. Un saludo. Y a tu mamá también. Vamos a hablar un poco de editorial, porque la verdad, escribir es tomar una pluma e hilar palabras sobre un papel. ¿Qué les parece ese descubrimiento? Me tardé 30 años en descubrirlo. Pero no llega ahí, uno no queda contento con eso. En estricto sentido, en mi caso sí hay cierta esquizofrenia porque yo tengo guardado mucho, o sea, lo voy a decir al revés. Yo he publicado menos de la mitad de lo que he escrito. Es decir, yo la mayor parte de lo que he escrito está guardado, está en cajones, está en cajas, está perdido gracias al Servicio Postal Mexicano, que mandé 18 cajas cuando estaba estudiando yo en España, y dijeron, llegaron las 12 cajas, dijeron 18, no, eran 12, eran 18. Y es más, las que faltan son donde están originales. Y decían, ¿originales de qué? De cuentos y de novelas. Pues vuelvo a las escribir. ¿De verdad nunca las recuperaste? No, está perdido eso. Estoy esperando que salgan y que sean bestsellers. Que sean bestsellers firmados por mí. Firmados por un güey que trabajó en correos. Lo difícil es cuando empieza la danza de las editoriales, y fui testigo de que Lucía empezó esta nueva vida, y quizá todavía tengas algo del sabor de incredulidad. Esto sucede así. De pronto llegas a un lugar donde te leen, que para empezar ya es de agradecerse, porque la mayoría de las editoriales te rechazan sin leerte, lo cual es una falta de educación, es una grosería. A mí me han rechazado novelas que luego pregunto, ¿pero por qué la rechazaron? ¿Por la escena donde sale la ametralladora y asesinan a todas las personas en el cine? Y dicen, sí, es que eso está muy fuerte. Pues no hay ninguna ametralladora, güey, no hay ningún asesinato en la novela, no la leíste. Pero otra cosa es cuando te leen y te dicen no podemos porque no hay presupuesto. También te tocó publicar en una época rarísima, en una época muy complicada, sí, incluso para esta presentación. Sí, que es que no podemos meter a las 5,500 personas que querían venir y que han estado llamando todo el santo día. Pero están los que estamos, que te queremos. Platícanos la reacción de la editorial, a diferencia de la reacción de los niños y del taller en la Complutense. ¿Qué significa cuando esto llega a la editorial? ¿Qué te dijeron ellos? Pues a mí me sorprendió que yo les mandé a ellos el manuscrito del Lobito y me dijeron que les había parecido muy entrañable y que eso se podía publicar. Y les dije, pero tengo otro manuscrito. Yo como que quise hacer como que yo ya era una escritora muy prolífica, ¿no? Con muchas historias. Pero mandaste primero Lobito. Pero mandé primero Lobito, y ya cuando leen Lobito y me dicen que sí, pues yo pensaba que debía ser primero Amarillo. Y les dije, o sea, como por decir, yo tengo mucho, pueden escoger. Y entonces dije, bueno, pues a ver si nos echan para atrás después, ¿no? Y se tardan como un mes en leer Amarillo. Y yo, bueno, pues igual y ya a ninguno les gustó. Es que sí es un poco desconcertante, ¿no crees? O sea, por ejemplo, tú llegas ahorita a cualquier lugar y dices, me trae por favor el solomillo, pero quiero el gazpacho. Pero porque en mi mente
el universo amarillo era primero. Entonces como que decía, pues, porque además en mi mente también de escritora, de que no, van publicando uno a uno, o sea, se hacen como 10 ediciones, bueno, uno que no conoce el mundo editorial y que sueña con que van a hacer lo que uno piensa, que yo no sabía cómo era eso. Bueno, leen amarillo y me dicen, vamos a publicar el que tú quieras. ¡Wow! Ahí está mejor el final, ¿no? Y bueno, por eso lo conté y bueno, me costó mucho trabajo. Y se apalabró Lobito. Pues como toda industria que funciona con éxito y con ventas, pero lo conocen. Paréntesis de ventas. Es neta, nosotros vivimos de lo que escribimos. Bueno, yo no, porque yo trabajo aquí. Bueno, más bien, yo vengo aquí en donde trabajan mucho las personas que trabajan aquí. Luna, Eloy, Jaime, Manuela, Mónica Sotos. Y me pagan porque soy metrosexual. Pero de lo que escribo, sí depende de lo que publiques. Mis hijos lo saben desde muy niños, que el día que no mando la columna al periódico no cobro. De manera que mis hijos han sido muy exigentes desde la edad de 2 años, Santiago. O sea, Santiago sabía que si no lo mandaba, iba a repercutir en sus antojos, ¿no? Luego se inventó que había una policía del periódico. Decía, va a venir la policía del periódico a meterte a la cárcel. Y decía, cállate, niño. Ahorita escribo. Y Lucía, de una manera muy heroica, participó en la edición y, como muchos autores, ella misma se ha hecho cargo y responsable de la venta de una parte de la edición, que es la que está ahí. Así que hoy tenemos la obligación todos, sin pretexto, de comprar por lo menos uno entre todos. Sinceramente, también quería aprovechar la presentación para decirte bienvenido al circo. El circo es esto. Hoy somos un puñado. El día de mañana te auguro una luz incluso más apabullante que lo que te llevó a las pantallas cuando el terremoto. ¿Qué deseamos para ti? Que seas feliz y que seas tranquila. ¿En dónde está eso? En que sigas escribiendo, en que sigas leyendo y en que sigas teniendo la oportunidad de que tus lectores, sobre todo los niños, te digan cosas. Pancho Hinojosa, que es un querido amigo mío, que se especializó en eso que llaman literatura infantil, debería publicar sus memorias como autor, porque ya su primera camada de lectores, en la FIL pasada, llegaron con sus nietos. Yo estaba presente, yo estaba con él, y llegó un señor ahí, pero ya un señor, y le dijo, Pancho, a mi nieto le encanta lo que escribes, y mira, traemos La peor señora del mundo, que es su gran éxito, ¿no? Sí, claro. Y entonces Pancho dijo, ¿quieres que se lo dedique? Y dijo, no, me lo dedicaste a mí, hace 40 años, madre. Le dije, Pancho, tienes que escribir tus memorias, porque también sus lectores infantiles le han demostrado su opinión, por ejemplo, vomitando durante la presentación, otro que lloró y que le dijo, usted echó a perder el cuento, no me acuerdo qué cuento, y el niño estaba furioso. Todo eso a ti te va a nutrir y te va a ayudar para sobrevivir en este circo, hagas lo que hagas. Ahora, una vez que ya te desprendiste de tus muñecos y de tu perra, o perro, perra, me pregunto si ya te desprendiste de Amarillo. No. ¿Te dan ganas de corregirle algo? No me he desprendido en el sentido de que siento que está ahorita en su momento, en su punto más alto porque todo el proceso ha sido detrás, ¿no? Pues un poco de la soledad del escritor, de presentarlo como trabajo de fin de máster, de mandarlo a editoriales. Yo lo mandé antes a varios concursos, mismos que no ganaba, y que yo, como esperaba ganar, no lo mandaba a editoriales, algo que no se debe hacer, luego entendí, ¿no?
Y entonces después de todo este proceso, ya cuando se empezó a ilustrar, y bueno, le quiero dar crédito a la ilustradora Chris Martin. Yo también quiero hablar de ella. A grandes rasgos la editorial te presenta una lista de ilustradores y te sugiere conforme a tu historia. Ninguna de las sugerencias me gustaron, entonces yo me puse a revisar uno por uno de una lista de verdad, más de 100 ilustradores. Y tenía mi terna, y cuando Chris aceptó el proyecto y me mandó los primeros bocetos, eso fue otro gran momento. Yo recibo el correo y yo dije, no lo puedo abrir, no voy a abrir el correo. Y una amiga por el chat, ábrelo. Yo, no puedo, es que los voy a ver por primera vez. Y la expectativa de ver a tus creaciones con cara, con colores. Y en cuanto los abrí y vi los primeros bocetos, ya es ella. ¿Y cómo fue el trabajo con ella? Bueno, una vez que yo la elijo, ella hace bocetos de los personajes, me mandaba los bocetos y yo los aprobaba. Esa fue la primera parte. Yo el único cambio que pedí fue el del Señor Sol, porque el Señor Sol no estaba personificado. Como decir, mi amigo. Ajá. Y como es verdad que también ya había, para mi trabajo de fin de máster, un amigo ya me había hecho algunas primeras ilustraciones, ya tenía muy en mente que fuera animado como persona, el Señor Sol. Hizo el cambio al sol y me dice, pero no me siento segura, Lucy, pero a ver qué te parece. Bueno, lo vi y dije, este es el Señor Sol. Y ya después, con esas aprobaciones, ella eligió qué escenas de cada cuento iba a reflejar. Y nos entendimos muy bien, todo fue por correo, yo no la conozco físicamente, bueno, porque su foto está en la parte de atrás, pero es una caricatura de ella. Pues tampoco sé cómo es, pero es fascinante esa compenetración que tuvimos, porque, bueno, verán las ilustraciones, pone las constelaciones, pone la caja que yo describo abajo de la caja del papá, cómo yo vestía los osos, todo para mí fue extraordinario. Y ya ella me hacía una o dos opciones por escena y yo ya escogía cuál, y ya luego hacía la versión final. 1 o 2 tonos de amarillo, ¿no? No, el amarillo siempre fue uno solo, como el rancho. ¿Y Lobito ya está ilustrado? No. ¿Y qué estamos esperando? Pues que Babi Dibu diga, vámonos con el siguiente, bueno, en lo que pues se vende este. Esta editorial Babi Dibu ¿Están ahí? Debería ya anclarse contigo. Las historias de las autoras, y sobre todo autoras que han conquistado universos amarillos, inevitablemente tienen el referente de J.K. Rowling, que a mí me encanta imaginar a su primer marido, desgraciado, portugués, tirado en una alcantarilla, vomitado, diciendo, es increíble que el maguito, porque ese hombre se burlaba de ella y le decía, ¿sigues escribiendo del maguito? Ahora, ella también cayó en blandito porque tuvo un contacto editorial que la supo encauzar. Creo que lo primero que le dijo el que leyó la primera versión de Harry Potter fue, divórciate de este güey. Y pon muy en claro que lo que tú vas a ganar no le toca a él. Siguiente escena, la mujer inaugura las Olimpiadas. Que es algo que estoy deseando. Que me llamen a Tokio para inaugurar las Olimpiadas. En números, las editoriales se fijan mucho en cuántos lectores compran libros, ¿no? Pero yo creo que debes estar consciente también de que en realidad un libro se multiplica y un solo ejemplar se comparte. Eso lo supo Cervantes. Es decir, Cervantes en vida llega a enterarse no de que se venden muchos ejemplares del Quijote. ¿Sabes qué se preocupaba? De que le llenaba de orgullo saber que en las fondas se leía. ¿Y sabes qué le intrigaba? Le intrigaba que llegaban los viajeros y preguntaban, ¿hay comida para las bestias? ¿Qué hay de comer para nosotros? ¿Y en qué capítulo del Quijote van? Y entonces te decían, vamos en Marcela, ¿no? En el discurso de la pastora Marcela.
es que ayer me tocó ese capítulo, o sea, no podríamos adelantar porque yo quiero saber qué sigue, y el ventero igual te decía, no, ese es el capítulo que toca para hoy, como las series de televisión, o sea, si tú quieres adelantarte, ahora lo puedes hacer, pero antes no lo podías hacer. En este caso, cuando salga Lobito, ¿crees que vamos a querer primero leer Lobito y luego Amarillo, como para decirte que tú cambiaste el orden? No, porque tienes que primero leer Amarillo para luego leer Lobito. En estos cuentos, ¿qué pasa? Tú lees el primero, tiene un principio y un final, pero cuando terminas, te llega un así de ¡oh! ¡Wow! ¿No? Porque todo se va a conectar. No quiero hacer más spoilers. Pero ya adelantó un ¡wow! Y en Lobito va a pasar lo mismo. Vas a leer 1, 2, el 7 y vas a decir ¡oh! De todo Lobito, pero luego por Lobito y Amarillo. ¿Y no se te ha ocurrido un post Lobito que va a haber? Sí, ya está en producción. Se empieza... Bueno, ahora mismo también he concebido este universo por colores. Entonces yo pienso que Lobito se va a llamar Azul. Pero eso también será seguramente de tema editorial, no lo sé. Y entonces la tercera sería Blanco y la historia de las nubes, que veneran aquí las nubes. ¿Va a haber morado? No. Guácala. Violeta, tal vez. Es mi color favorito, yo lo inventé. No seas mala, mete un morado. Bueno, lo voy a pensar. Es un súper color. Es un momento, dijiste hace un rato. Claro, el libro tiene un momento cumbre en el momento en que se presenta. Luego vive la multiplicación de los momentos, que es cuando te toca ver que la gente lo compra y se lo lleva. Pero ya te tocó ver a alguien leerlo. Pues aquí hay gente que me debe algunos comentarios de que ya Pero lo leyeron. ¿te ha tocado ver físicamente que alguien te esté leyendo? No. O sea, ver que sus reacciones, no. Yo publiqué una vez un cuento en una revista de un avión, de una aerolínea, y me tocó volar cuando estaba publicado. Y vi a un hombre que lo estaba leyendo el cuento y no me aguanté la vanidad, ¿no? Entonces me paré y le dije, perdón, pero yo soy el autor de eso. Y me dijo, sí, vete a sentar, yo soy el piloto. Si me sigues distrayendo, vamos a chocar. No, era un señor bastante sangrón que me dijo, sí, pues no está chistoso. Pues no es la intención de que sea chistoso. Eso lo platico porque me pregunto si has recibido reacciones que tú no esperabas. Así que alguien te dijera, lloré con esto, y que tú nunca te propusiste hacer llorar con eso. Pues tengo otro buen amigo que tampoco está aquí porque está en México. ¿Y nos va a ver también? Sí. Un saludo. Y a ver, sí que es verdad que hay una parte en la que puedes llorar, pero además yo lo vi llorar. Ah, eso está padre. Y eso está bueno, sí. ¿no? Además de que, bueno, su mano artística de corrección, edición y estilo está puesto también aquí. Y fueron las reacciones que me gustaron ver. En el grupo del máster también lograba ver esas reacciones, pero también luego es, ahora mismo conforme pasa el tiempo, es que gente que me conoce y que ya me ve ahí, que ya ve algo de mí ahí, me gustaría que fuera alguien que no conozco. Sin embargo, no se oye tu voz. Es decir, yo lo leí y no reconozco tu voz. Es decir, más bien, es interesante. Sí, lo pude leer sin el audio, digamos. Sí, sí. Hay autores que sí, ¿no? Que se escucha. Que se escucha que es él o ella y ya lees toda su obra escuchándolos. A partir de este momento ya pueden participar también ustedes si quieren y no me tienen que pagar. Antes de darle la palabra a quien quiera, yo también quería preguntarte si el original lo tienes separado como en un nicho especial o te deshiciste del original. No, sí lo tengo separado y tengo perfectamente ubicada la libreta donde escribí el segundo a mano. Iba en un tren a Barcelona a ver a Ale y ahí escribí el segundo cuento
y ya todos los demás tengo mis borradores y yo... ¿Era el AVE? Era AVE, sí. Mi primera escritura, ya luego soy un poco más práctica, a veces me sale en la mano y algunos otros en computadora, pero ya cuando lo paso a computadora, lo reviso en la computadora y luego lo tengo que imprimir e impreso, ahí le vuelvo a poner correcciones. Y todas esas correcciones, pues esa es una cosa y esas las tengo. Y yo creo que no me separaré de ellas. Lo digo porque uno de los momentos enigmáticos de la literatura universal es el momento en que Gabriel García Márquez decidió destruir todo el trabajo de andamiaje de 100 años de soledad. Bueno, pero ha de haber sido cajas, ¿no? Pero porque no quería que le cacharan, digamos, la fórmula mágica. Claro. ¿No? Okay. Así como llegó a eso. Y en este caso, sí podemos rastrear algún día cuando exista la fundación Amarillo, el premio internacional que lleve tu nombre, vamos a poder rastrear el proceso, lo que llaman el proceso creativo. Y el proceso creativo, ya de retro, para cerrar el rizo, ya habiendo cuajado tu primer libro, ya encaminada en esta vida de tinta, ¿no será de veras que eso es lo que te mantuvo en la oscuridad? ¿En vilo? Pues sí. ¿Por qué sonreías? Pues porque tenía muchas cosas pendientes y Madrid era una de ellas. Y por eso todos los que están aquí saben lo que me aferro y lo que me cuesta todos los días, pues, vivir en un país fuera de México, no solo porque esté lejos de mi familia. Saludos a mi hermano y a mi sobrino, perdón. Me vinieron a la mente. Sino porque es una manera de aferrarme a un sueño y a una vida y a un oficio que nunca había tenido detectado en mí. Yo creo que la palabra clave es vida. Es decir, lo que te mantuvo con vida es que estás llena de vida. Y a partir de ahí has podido multiplicar una de las expresiones más deliciosas que tiene la vida, que es la literatura. Lo único que nos salva están los libros, siempre lo digo. Como personas, como países, como planeta, lo único que nos va a salvar están los libros. Las leyes que no estén escritas no tenemos por qué obedecerlas. Eso lo saben aquí enfrente, es en donde las hacen. Pero si ellos te proclaman que hay una ley y no está escrita, no tienes por qué obedecerla. En los romances, si no te escribe por lo menos un tuit, pues es que en realidad no te quiere. Si todo es nada más de oídas, e incluso para los divorcios, si no hay un papel, no hay divorcio. Yo digo que papelito habla y espero que no se agote tu ansia por seguirnos contando historias y que pronto tengamos aquí una novela. También. Ahí se anuncia con tu fotografía, sí. Aparte de que confiesas que te gusta el café con galletas, pero que estás trabajando en una novela. Platícanos nada más un poco de eso. ¿Qué es eso? Pues intenté en el máster, uno de mis grandes como propósitos fue alejarme del autobiográfico, y como práctica de una clase de novela policíaca, la práctica era escribe algo que no domines y que no sea de tu TFM y que no te hayas relacionado con ello. Y entonces empecé a escribir acerca de una chica que todo empezó en que iba a cometer un fraude cibernético. Y de ahí se ha ido transformando, se ha ido modificando de ser una novela policíaca, yo creo que a una novela negra, pero ya le está entrando el rosa por ahí. Es decir, también está con un tinte... Mientras no se vuelva autobiográfica y cometas un fraude cibernético. Porque está grabado aquí, claro, no cometería ese error. Ya te echaste de cabeza. Y entonces me empecé a fluir porque lo presenté como trabajo final de esa materia, presenté el proyecto de novela y entonces, a diferencia de un cuento, hice un proyecto. Y ahí sí fue totalmente un mapa de qué va a pasar, en qué capítulo qué, los personajes, hice un desarrollo de personajes profundo, que eso es algo maravilloso que
pude aprender en el máster también, Ujú. el perfil de los personajes. Y ese verano terminé de escribir, ya la terminé, estoy en proceso de corrección. La terminé la pandemia,